Vamos a hablar, en principio, del problema que nos trae la democracia en relación a los sistemas de enjuiciamiento y la efectivización de los derechos humanos. Y todos hablamos de democracia, nos llenamos la boca con la democracia. Y advertimos que la democracia es un concepto que se viene trabajando y se viene analizando desde la antigüedad. Ha habido una gran cantidad de autores de años remotos que lo han trabajado y aún hoy es una materia pendiente en muchos libros de ciencia política porque se habla mucho y en definitiva no se logra descifrar bien cómo debe ser una democracia llevada a la práctica para un mejor desenvolvimiento de la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que importa, para ser breve y respetar el tiempo, en relación al concepto de democracia? Todos sabemos que la democracia es el autogobierno, el gobierno del pueblo, pero hay un problema que se nota mucho hoy en día en Latinoamérica, que es esa derivación, ese camino que se da de una democracia a una autocracia electiva. Y vamos a citar, por ejemplo, mi país, o lo que pasa en algunos otros países de Latinoamérica, donde un gobierno elegido democráticamente, lo primero que hace cuando llega al poder es empezar a desactivar los mecanismos de control y a través de este proceder termina sumando cada día más poder. Entonces esto termina degenerando en lo que algunos autores llaman democracia imperfecta y lo que más propiamente, modernamente, se denomina como autocracia electiva. Se llega al poder por mecanismos democráticos, pero se lo ejerce de manera autoritaria. Para lo cual se ha tomado conciencia que en materia de democracia quizás no es lo más apropiado enrolarse tras esos autores italianos, y estoy hablando de Bobbio, o quizás su discípulo que es Michelangelo Bovero, donde entienden el concepto de democracia simplemente como algo procedimental, o sea, como un simple método o medio para elegir autoridades. Esta es la democracia procedimental que, en definitiva, llega muchas veces a mostrar este problema, esta faceta de degenerarse en una autocracia electiva, porque en verdad se agota en un simple procedimiento de elección y no tiene en cuenta el respeto de lo que son los valores democráticos. Y es así que una parte importante de la doctrina empieza a verse envuelta en esta defensa de lo que es la democracia bidimensional o bifronte, ¿no? Donde obviamente se acepta que hay un sistema procedimental o un procedimiento para elegir autoridades, pero también el concepto de democracia se realiza de acuerdo a los derechos humanos si también se respeta la dimensión sustancial o material. ¿En qué consiste la dimensión sustancial o material? Justamente en el respeto de los valores democráticos. ¿Y cuáles son los valores democráticos? La igualdad, el consenso, el respeto a las minorías, fomentar el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, cuando hablamos de democracia, para no caer en ciertos problemas muy actuales en Latinoamérica, tenemos que tener en cuenta también los valores democráticos que se alojan en su faceta sustancial o material. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva también a ver que la democracia funciona como un sistema, lo que también nos conduce a analizar que en nuestra vida diaria nuestra actividad se desarrolla dentro de un sistema que tiene diferentes alternativas o diferentes facetas. Y obviamente que vamos a estar analizando, podemos hacer diferentes lecturas, ¿no? Pero vamos a estar analizando un sistema político, un sistema jurídico, un sistema social, un sistema económico. ¿Y qué es lo que nos importa aquí? Dos cosas. Primero, advertir que si hablamos de sistema es porque estamos de alguna manera buscando analizar los conceptos de manera que sean coherentes y compatibles entre sí. Esta enseñanza proviene básicamente de lo que hizo la teoría general de los sistemas, que se empieza a gestar a partir de los años 50 del siglo pasado, donde este señor, von Bertalanffy, que era un biólogo austríaco, y otro grupo de científicos, entre los que no había ningún abogado, ningún jurista, empiezan a generar
esta teoría general de los sistemas, donde se comprende la importancia de analizar no las partes por separado, sino ese valor agregado que nos da el todo. De allí que se empieza a estudiar con atención todo lo que relaciona una parte con otra. Este concepto de sistema, que estudió la teoría general de los sistemas y que mucho influye hoy en día en informática y en muchos órdenes de la vida, en realidad era intuitivamente ya aceptado, registrado y trabajado por juristas del siglo XIX. Ya se veía con mucha antelación la ventaja de examinar el derecho como un sistema de normas, o mejor dicho, como algo integral. Y así que las teorías sistémicas en el derecho han sido muy importantes y vienen de hace mucho tiempo atrás. ¿Y qué ventaja tiene esto de ver al sistema en su totalidad? Justamente descubrir que si tenemos un sistema democrático, evidentemente el sistema de enjuiciamiento que éste aloje debe ser coherente y compatible con la democracia. Si no, estamos frente a incoherencias internas que van a ir en contra del buen funcionamiento del macrosistema. Para lo cual vamos a detenernos aquí brevemente a analizar algunos aspectos del sistema jurídico, pero sobre todo el gran problema que hay hoy en día, que es el problema de la efectivización de los derechos. Porque en materia de derechos humanos, y allí voy, se ha trabajado mucho y muy bien en cuanto a su promoción, en cuanto a su difusión y a su reconocimiento en una serie bastante importante de pactos y tratados internacionales. Pero el inconveniente hoy en día, el déficit, está en la efectivización de esos derechos humanos que figuran en una gran cantidad de pactos que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí, en este punto, en este problema de la efectivización de los derechos, tiene el derecho procesal mucho para decir, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en aras de lograr una mejor realidad de los derechos humanos. Para lo cual, se dice habitualmente, se repite habitualmente, que el concepto de proceso, el proceso que todos conocemos, el proceso jurisdiccional, solamente sirve para la defensa de los derechos de primera generación. ¿Qué es esto de trabajar generacionalmente los derechos? Les voy a decir la realidad de las cosas. Esto puede ser un buen método docente para poder explicar algo, pero en verdad, esta clasificación generacional de los derechos que este señor, Karel Basak, a finales de los 70, expone en una conferencia que no había tenido tiempo de preparar y que se le ocurrió hablar de las generaciones de derechos en base a lo que era la Revolución Francesa, en verdad lo que hace es agrupar derechos de manera tal que podemos ver la evolución que hubo históricamente a medida que también hubo variaciones y avances en lo político, en lo filosófico, en lo social y en lo jurídico. Y es así que dentro de la confusión que impera, sobre todo esa falta de examen profundo entre lo que es la diferencia del proceso como garantía y lo que es el procedimiento, conduce a que muchas veces se entienda que el proceso como garantía solamente sirve para los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos de los estados liberales de derecho. Y es así que después, gran parte de la doctrina hoy en día termina diciendo que a la hora de efectivizar derechos de segunda generación, ya sea derechos sociales o derechos de tercera generación, lo que importa ya no es el proceso, sino que hay que recurrir a otras herramientas donde en definitiva lo que se busca es imponer política pública judicial, que no es lo mismo. Lo que se busca es imponer una dirección política estatal y no importa ya oír al ser humano, y por lo tanto terminamos en la paradoja que tanto criticamos de que se intentan defender los derechos humanos violándolos. Y este detalle ha sido advertido por Luigi Ferraioli, quien tiene muchas páginas escritas llamando la atención respecto al problema de la efectivización de los derechos de segunda generación, que son recogidos por primera vez en el mundo en una constitución latinoamericana, que fue la Constitución de Querétaro en México de 1917. ¿Y cómo termina esto? Esto tiene una influencia procesal muy importante, porque
justamente que haya derechos de primera generación del Estado Liberal de Derecho, que aparezcan luego los de segunda generación del Estado Social de Derecho y luego los de tercera, en los tiempos más modernos, sobre todo acogidos en reformas constitucionales, nos lleva a que cambie el panorama, tanto del trabajo de los abogados litigantes como de los jueces. Porque fíjense lo que pasa. Era común, y estábamos todos preparados para defender o para debatir derechos de primera generación, en el expediente Juan contra Pedro sobre cobro de guaraníes, si quieren. Era el típico expediente patrimonial que responde a derechos de primera generación. Y ahí se dice que el proceso sirve. Pero el problema se da cuando se reconocen los derechos de segunda generación y el Estado no da respuesta. Por lo tanto, quien me tiene que dar ese derecho que me ha reconocido, de carácter social, no me lo brinda y por lo tanto, ¿qué hago? No me queda otra que recurrir a un juez. Y es así como aparece el fenómeno de la amparización en Latinoamérica, ¿no? La gran cantidad de amparos que se le piden a la justicia a efectos de que me hagan efectivos los derechos de segunda generación. Y ahí le aparecen a los jueces en el escritorio expedientes completamente distintos, donde la pretensión cambia, que es el juicio de Juan contra el Estado Nacional. Y peor aún el panorama, cuando se empiezan a reconocer los derechos de la tercera generación, sobre todo los del medio ambiente, los de algunas minorías, etcétera, etcétera, aparecen estos grandes, y abro comillas, procesos colectivos, y cierro comillas, que en el fondo no son procesos y son simplemente herramientas que se utilizan para imponer políticas públicas desde el poder. Atención, está muy bien imponer políticas públicas desde el poder, pero si esto se lo hace desde el Poder Judicial, con, digamos, el disfraz o el ropaje de un proceso donde no importa oír a las partes acabadamente, o sea, se deja de lado el debate, estamos salteando lo que es la garantía humana del proceso. Y a eso quiero llegar ahora. Estos cambios, estas transformaciones tan importantes que se fueron dando, sobre todo a partir de las dos grandes revoluciones de finales del siglo XVIII, estoy hablando de la Revolución Francesa y la Americana, han traído consecuencias y transformaciones en lo jurídico, en lo político y en lo social. Sobre todo yendo a las transformaciones jurídicas y dejando de lado lo que pasó en los últimos 3 siglos, no podemos dejar de lado ese hito que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. ¿Y por qué no la podemos dejar de lado? Porque lo que hizo este derecho internacional de los derechos humanos fue simplemente cambiar el paradigma. Porque hasta ese momento, y esto fue lo que se generó y que permitió los horrores de las dos grandes guerras del comienzo del siglo XX, el hombre no era lo más importante. Y lo que sí hizo el derecho internacional de los derechos humanos fue justamente poner las cosas en su lugar y, como dice Germán Vidal Campos, colocar al hombre como centro y fin del ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense, a partir de ahora, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, no podemos dudar de que el sistema debe tener como punto de partida, como raíz, pero también como centro y fin al ser humano. Y esto es coherente con la teoría de los derechos humanos, que en definitiva surgen de la dignidad humana. Ahora viene esta pregunta. ¿El sistema responde a este nuevo paradigma? ¿Qué pasa? Si empezamos a analizar el sistema democrático, vamos a ver que los derechos reconocidos y que pertenecen al ser humano, sobre todo, por eso estamos hablando de derechos humanos, necesitan para su efectivización de alguna herramienta. Y es así que ahí tenemos que tomar estas enseñanzas de la teoría de los sistemas, que nos lleva a analizar la coherencia y la compatibilidad entre conceptos, a fin de ver si los sistemas de enjuiciamiento son coherentes y compatibles con el sistema democrático, y ver también si estos son los medios más idóneos para la efectivización de los derechos humanos. Y vamos a encontrar recurrentemente fricciones entre los códigos de procedimiento inferiores con lo que mandan las constituciones y también con lo que reconocen los pactos internacionales de derechos humanos. Ahora, siendo breves, tenemos en la historia, y todos lo sabemos, dos sistemas de enjuiciamiento. Uno es el sistema de enjuiciamiento acusatorio,
o dispositivo, y otro es el que irrumpe a partir del siglo XII o XIII, que es el sistema inquisitivo. Y concretamente, el único sistema o modelo de enjuiciamiento que aloja un proceso como garantía, que sirva como herramienta de efectivización de derechos humanos en última instancia, es el sistema acusatorio dispositivo. Y lo que yo simplemente quiero tratar de demostrar aquí, a partir de estos últimos minutos que me quedan, es dar las razones democráticas de por qué el sistema acusatorio dispositivo es el sistema de enjuiciamiento de la democracia y por qué es la herramienta verdadera de efectivización de derechos humanos que nos permite no ingresar en esa paradoja de defender y de efectivizar derechos humanos violando algún derecho humano. Pensemos lo que pasa en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde para poder llegar a la Corte Interamericana, previamente me expropian mi derecho humano de acción procesal. Y unos señores, 7 señores, me dicen si paso o no paso, si me devuelven o no me devuelven mi derecho humano de acción procesal. Por eso el sistema interamericano de protección de derechos humanos no es para aplaudir desde lo técnico, es mucho mejor el europeo. Bien, ahora, el sistema acusatorio es el que aloja el proceso como garantía. Y para entender qué es el proceso como garantía, tenemos que distinguir conceptualmente lo que es un derecho de lo que es una garantía. Tema que no siempre se atiende adecuadamente en el mundo jurídico. Incluso hay muchos constitucionalistas todavía que siguen usando como sinónimos derechos y garantías. Ahora, si usamos la palabra garantía desde un punto de vista castizo, podemos pensar que nos estamos refiriendo a algo que se asegura o a una fianza, cuando en realidad, si lo vemos desde el punto de vista técnico-procesal, cuando hablamos de garantía tenemos que entender que nos estamos refiriendo a una herramienta para hacer efectivos los derechos humanos. Eso es la garantía, es como la otra cara de una misma moneda. Me reconocen los derechos, pero si me los reconocen tengo que tener la herramienta para hacerlos realidad, y por lo tanto todo derecho tiene como contracara en la moneda una garantía, que es la garantía del proceso, que es la que me permite esa realidad, esa efectivización en última instancia. Para lo cual, si quiero construir un sistema de justicia o de enjuiciamiento a partir de los derechos humanos, tengo que analizar desde el punto de vista procesal cuál de todas las teorías sobre la acción procesal, recuerden que es un concepto elemental, responde a esta idea de generar un sistema de protección y de efectivización de derechos humanos a partir de los derechos humanos mismos. Y los más importantes aportes en la materia justamente se han encontrado a partir de autores latinoamericanos. Ustedes saben que todo el derecho internacional de los derechos humanos tuvo una importantísima participación de juristas latinoamericanos, que ya teníamos una declaración americana anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjense el aporte importante de Eduardo Couture, de Uruguay, que él en sus últimos... Acá tenemos a un hijo no reconocido de Couture, que está acá en primera. Perdón, sigo. ¿Qué hizo Eduardo Couture? Percibió en sus últimas obras, no en el comienzo de su trabajo, que la acción procesal era una derivación del derecho de petición que habían tanto estudiado los constitucionalistas ingleses en el siglo XVIII. Esto que olfatea, que intuye Couture y que publica en pocas líneas, que no llega a profundizar, es recogido por Humberto Briceño Sierra, que saca su teoría de la acción procesal como instancia proyectiva y que lo que hace es, en definitiva, dar un marco teórico a esto de entender a la acción procesal como algo generado a partir de un derecho humano que es el derecho de petición. A partir de ahí podemos entender y generar lo que es el proceso como garantía, o sea, como herramienta de efectivización de derechos humanos, como concepto totalmente separado y distinto a lo que es el simple procedimiento, de modo tal que vamos a poder comprender cuándo los derechos humanos se hacen efectivos a través de su herramienta natural, en última instancia, que es la garantía del proceso. De ahí viene la concepción garantista del fenómeno procesal.
entender el proceso como una garantía y no como algo que no se termina de saber bien qué es y que se confunde con el simple procedimiento. De allí que, si construyo un sistema de enjuiciamiento a partir del hombre y que si entiendo el proceso como garantía, si quieren como garantía humana, es muy importante que esa garantía humana permita el derecho de defensa en juicio. Derecho de defensa en juicio, o si quieren derecho a ser oído, aunque no es lo mismo, ella figura hasta en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 51, se dice, sí, a mí soy predicador, a mí soy predicador, me gano la vida predicando la noche. Se habla justamente de la importancia de oír antes de juzgar a alguien, léanlo si quieren. O sea, ya hace 2000 años, nadie ponía en tela de juicio esto de que antes de juzgar hay que oír a quien vamos a juzgar. Y esa era una verdad prácticamente indiscutible, porque siquiera había aparecido el inquisitivismo en ese momento. Después todo esto se trastoca y se complica. Entonces, el derecho de defensa en juicio es un derecho sagrado en cuanto a que una sentencia, por más justa que se crea que sea, siempre va a ser injusta para aquel a quien condena sin haber sido antes oído. Entonces, es un tema complicado, esto de la indefensión y el derecho de defensa en juicio. No hay nada más espantoso para el ser humano que estar indefenso, sea en la selva, sea acá en la calle cuando salimos, o sea ante un tribunal. Y es por eso que, si analizamos el proceso, si analizamos la democracia, dándonos cuenta de su carácter bidimensional, si vemos la garantía del proceso como herramienta para efectivizar derechos, que es el problema actual en materia de derechos humanos, vamos a tener que comprender de alguna manera que un sistema democrático tiene que alojar un sistema de enjuiciamiento democrático, y este sistema de enjuiciamiento democrático no es otro que el sistema acusatorio dispositivo. ¿Y por qué el sistema acusatorio dispositivo es un sistema democrático de enjuiciamiento? Vamos a ver algunos aspectos para terminar. Primero, ¿cómo encuentro el sistema acusatorio dispositivo la dignidad humana? ¿En qué se manifiesta? Justamente la dignidad humana, que tanto estudió Kant en Metafísica de las Costumbres, y que en realidad es un concepto que había sido estudiado muchísimo antes por la escolástica española, por ejemplo, no es algo que creó Kant. La dignidad humana se ve reflejada en el proceso acusatorio dispositivo desde que se puede hacer plenamente el ejercicio de la defensa, y porque también el sistema reconoce el estado de inocencia del ser humano. Esto tiene que ver con la dignidad de la persona humana. También vamos a encontrar que la igualdad, que es otro de los valores respetados por la democracia, la igualdad jurídica inclusive, como especie de este género de igualdad, es respetada en el proceso acusatorio y no en el inquisitivo desde que constituye en el primero uno de los principios de ese proceso, que básicamente van a ser dos, si tenemos que reducir todos los principios a dos. Para tener proceso necesitamos respeto de la igualdad jurídica entre las partes e imparcialidad del tercero que va a juzgar. Entonces la igualdad se ve manifestada en el sistema acusatorio y nunca en el inquisitivo. Y también el consenso, que es otro de los principios democráticos tan importantes, se ve reflejado en el sistema acusatorio desde que permite la autocomposición a lo largo del proceso. Pero hay más. Vean que el diálogo, justamente, tan importante en democracia, es muy importante en el proceso acusatorio porque se sustenta en el debate entre las partes. Recuerden que el debate es el objeto del proceso. Objeto utilizado no como objetivo, sino como la materia del proceso. El proceso es debate. Si no se permite el debate, no voy a tener proceso, sino un procedimiento. Ese es el núcleo del proceso. El proceso existe, dice Briceño Sierra, para que haya debate. Fíjense cómo los instrumentos internacionales de derechos humanos se preocupan por esto del derecho a ser oído para poder posibilitar el debate. Todo lo que les estoy diciendo aquí, todo esto que estoy rápidamente repasando, surge
de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ahí está el problema. Está muy claro ahí, pero nuestros códigos de procedimiento no lo tienen tan claro. Cuestión que en algún momento vamos a empezar a revisar y a pedir cambios al respecto. Fíjense lo que pasa con la seguridad, también otro de los valores democráticos. La seguridad, ni siquiera la seguridad jurídica, ya voy terminando, es un principio metaprocesal. Por lo tanto, en materia procesal también hay que tener en cuenta este principio metaprocesal de la seguridad jurídica. Y en el proceso, ¿en qué importa la seguridad? Justamente en esto de incorporarle reglas preestablecidas que deben respetarse. Esto de que vamos haciendo avanzar un procedimiento y cambiándole las reglas, como ha hecho mi corte en la causa Mendoza por contaminación del Riachuelo, ese lugar que está ahí a la vera de la cancha de Boca, ese lugar espantoso, con mal olor. Estoy hablando del Riachuelo, de la cancha de Boca, Guido, ¿está bien? Eso que ha ido haciendo la Corte de crear un proceso colectivo sin ningún tipo de reglas preestablecidas, seguir cambiando, hoy contestan esto, mañana un plazo, eso no responde a este principio metaprocesal de la seguridad jurídica, y por lo tanto esto de democrático no tiene mucho, por más buena intención que haya. ¿Por qué? Porque ¿cómo te defendés en esas condiciones? Si yo no sé a qué arco tengo que patear, es muy complicado. Recordemos que los abogados tenemos como más noble tarea la de defender derechos. Si no empezamos por permitir la mejor defensa de los derechos, nunca vamos a tener sentencias de calidad. Y con esto termino. Último punto, último valor democrático que hay que tener en cuenta en el proceso. Esto de la libertad. Fíjense que la libertad es algo indispensable para el ser humano. Y saben, yo me voy a contar algo. Yo aquí soy mucho menos libre que todos ustedes. O sea, Eduardo y yo tenemos menos libertad que ustedes. Y no por estar en Paraguay. ¿Saben por qué? Por ser argentinos. Ustedes pueden cruzar el cajero electrónico ahí enfrente y sacar el dinero que quieran. Todo el dinero que tengan en la cuenta. Van a mi país y ustedes sacan todo el dinero que quieran en su cuenta. ¿Eduardo o yo? Somos atropellados por un auto y tengo que ir a un hospital pagándome un taxi. Yo no puedo sacar más de $50 de mi cuenta, por más que mi cuenta en Argentina, en una de ellas hay 18 millones de dólares, ¿no? Lo hemos hecho, revisado. ¿Cómo? ¿Revisaste hoy? No, sí, me entró el débito de la luz ayer. Pero fíjense, esta locura, yo no soy tan libre como ustedes. En los países limítrofes no puedo sacar más de $50 por mes. Por mes, señor. Y si me voy a otro país no limítrofe, me dejan sacar $800 por mes. O sea, yo rezo que no me pise un auto, porque si no tengo un traje de dinero, con $50 no voy muy lejos. Mejor dicho, me sirve para elegir en qué esquina me muero antes de llegar a la esquina, ¿no? ¿Cómo? Veo caras de regocijo pensando que me pise un auto. ¿No? Y si me pisa él, mejor, ¿no? Vos me has Guido, no hables, Entonces, fíjense toda la libertad como algo en lo cual el proceso nos sirve como último bastión de ella. Yo podría, si tuviera una justicia independiente, hacer un amparo en mi país y plantear el problema. ¿Por qué me impiden sacar mi dinero del exterior? ¿No? Por un tema cambiario y todo lo demás. Fíjense cómo podría ser en ese caso el vehículo hacia mi libertad. Y así lo tenemos que entender, porque justamente el garantismo procesal abreva en las ideas libertarias, ¿no? Las ideas de libertad, esto de reconocer al hombre por su dignidad y sobre todo por su libertad, constituye el proceso del bastión de la libertad. Termino. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Esto lo decía Gandhi hace mucho tiempo. Y creo que esto de la libertad y esto de la efectivización de los derechos humanos no es un tema menor. Y creo que es hora de que nos vayamos dando cuenta de que incluso de esta materia que se dice técnica y materia de segunda, de derecho adjetivo y cuanta porquería se les ocurra, en verdad se puede hacer mucho por los derechos humanos. Gracias.